Bueno, darles buenos días, primero que todo, darles la bienvenida de parte de la sede interuniversitaria de Alajuela, de la UCR en Alajuela, de parte de la Escuela de Estudios Generales y de eh, el equipo asesor ambiental de la sede interuniversitaria de Alajuela a esta actividad con el título de Ética Ambiental y Filosofía del Medio Ambiente, implicaciones en un mundo post-pandemia. Quisiera mencionarles un poco, digamos, como la estructura de la actividad de hoy, como para organizarnos un poco. Lo primero sería, digamos, después de esta apertura de la actividad, tener una intervención, unos pequeños comentarios de el compañero máster Enrique Acuña, que es el coordinador del equipo asesor ambiental. Después tendríamos la presentación por parte del profesor Pedro Solís, que tendría su primera intervención. Después pasaríamos a la segunda intervención por parte del profesor Emanuel Campos y daríamos, digamos, un cierre a la actividad y- y invitación a las demás actividades, no solo de la Escuela de Estudios Generales, sino también del equipo asesor y de la sede interuniversitaria de la Alajuela en general. Entonces, sin más, de momento quisiera darle la palabra al compañero máster Enrique Acuña Acosta, el coordinador del equipo asesor ambiental de la sede interuniversitaria de Alajuela. Compañero, bienvenido. Sí, muchas gracias, Iván. Le agradezco mucho. Sí, bueno, yo lo que quería es pues agradecerle a la gente que está participando en este evento y decirles eh, que es de gran orgullo y de un regocijo también muy grande para todos poder participar en esta actividad, porque esta actividad es la primera de su naturaleza, que además está compartiendo con todos ustedes, que sucede gracias a la cooperación que se tiene entre eh, el, la Facultad de Estudios Generales y el equipo asesor ambiental. Eh, este esfuerzo se da entonces dentro del marco de el programa de gestión ambiental integral de la unidad de gestión ambiental de la UCR, que se conoce como Galardón Ambiental, y también dentro de las celebraciones que se han estado dando en este mes por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se viene celebrando desde aproximadamente hace 45 años, después de la celebración de la Cumbre de Estocolmo, que es cuando se menciona por primera vez el término de medio ambiente. Eh, y quiero también hacer un agradecimiento especial a la coordinadora de estudios generales, Doris Montero, por este esfuerzo y básicamente, de nuevo, pues felicitarlos a todos por poder escuchar estas presentaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Entonces quisiera, pues, sin más, presentarles al primer ponente de esta actividad, al profesor Pedro Solís Porras. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, es licenciado en Docencia en Filosofía por la Universidad Estatal a Distancia, es estudiante de la Maestría Académica en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, es profesor en la Escuela de Estudios Generales de la sede Occidente y de la sede interuniversitaria de Alajuela. También es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia y sus áreas de especialidad son la filosofía de las ciencias cognitivas y del comportamiento y la filosofía política con énfasis en teorías del poder y de la justicia. Entonces, bueno, agradecerle la participación al compañero y darle la palabra de una vez. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias, Iván, y bienvenidos a todos y a todas a esta charla que estaré impartiendo junto con el colega Emanuel Campos, que tiene que ver con lo que puede decir la filosofía sobre el medio ambiente. Iván me dice que no puedo compartir pantalla. Listo, compañero, ya está habilitado. Ok, muchísimas gracias. Les voy Mucho a gusto. compartir
la presentación que les tengo preparada para hoy. Muy bien, había quedado donde habíamos terminado. Mi charla se titula Implicaciones éticas de la economía del cambio climático. Lo que voy a hacer es hablar sobre las propuestas de un economista que se llama William Nordhaus y voy a analizar estas propuestas desde una perspectiva ética, también considerando la situación que estamos viviendo con la pandemia y lo que podemos esperar después de la pandemia en la lucha por el cambio climático. Entonces voy a iniciar. En el 2018 se le otorgó el Premio Nobel de Economía a William Nordhaus por sus contribuciones a la economía del cambio climático. Este economista de la Universidad de Yale ha desarrollado dos modelos para integrar el cambio climático a la ciencia económica, el modelo DICE y el modelo RISE. Aquí debo hacer una breve aclaración. Yo me voy a enfocar en el análisis de las herramientas que emplea la economía convencional. En este caso, en modelos de equilibrio general que tienen que ver con la interacción entre diferentes mercados asociados, por ejemplo, el mercado del pan con el mercado de la mantequilla, con el mercado del café. Lo que intentan los modelos de equilibrio general es ver cómo estos diferentes mercados pueden entrar en equilibrio. Equilibrio entendido como la relación entre oferta y demanda. Otra de las herramientas tradicionales que se emplean dentro de la economía convencional es el análisis ricardiano, en honor a el economista David Ricardo, quien derivó el concepto de ventajas comparativas a través del estudio de la variación de los precios de la tierra. Entonces, William Nordhaus, los aportes que él nos va a presentar se van a enmarcar dentro de lo que conocemos como economía convencional. Hay economías no convencionales, por ejemplo, la economía marxista, que de seguro tiene cosas muy importantes que decir sobre el cambio climático, pero en este momento me voy a enfocar en la economía convencional y en los modelos aplicados por William Nordhaus, dentro de los cuales tenemos dos, como ya lo mencioné, el modelo DICE y el modelo RISE. El modelo DICE es un modelo agregado global que integra un modelo de equilibrio general de la economía global con un sistema climático que incluye emisiones, concentraciones, cambio climático, impactos y políticas óptimas. Este modelo tiene su limitación. Por ejemplo, pierde de vista detalles importantes de diferentes regiones y el hecho de que las decisiones políticas se dan principalmente a nivel nacional. Es por ello que William Nordhaus se vio obligado a desarrollar otro modelo, que es el modelo RISE. Este es un modelo de equilibrio general dinámico y regional que integra la actividad económica con las fuentes, emisiones y consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero y del cambio climático. Los modelos de optimización global como el DICE se cuestionan cómo las naciones podrían elegir una ruta óptima para la reducción de los gases de efecto invernadero. El modelo RISE, por su parte, no solo permite calcular la ruta correcta, que es la ruta cooperativa, sino también compararla con la ruta no cooperativa.
Aquí hay un elemento ético importante a resaltar, y es que de acuerdo con Nordhaus, la alternativa correcta para eh, hacer frente al cambio climático en un sentido ético coincide con la alternativa económicamente eficiente. Resulta que en economía no siempre lo económicamente eficiente es lo éticamente correcto. En este caso, William Nordhaus nos dice que hay una coincidencia entre la alternativa ética y la eh, alternativa económicamente eficiente. Eh, el nuevo elemento introducido en el modelo RISE es la posibilidad de calcular los resultados de los diferentes enfoques que pueden ser tomados por las naciones, que son básicamente tres. Tenemos el enfoque de mercado, en el cual no hay control de emisiones de gases de efecto invernadero. Este enfoque puede denominarse realista. Tenemos también el enfoque cooperativo, en el cual las naciones acuerdan reducir las emisiones de dióxido de carbono globalmente. Este enfoque es eficiente, pero nos dice Nordhaus, es poco realista. Finalmente, tenemos el enfoque no cooperativo, en el cual cada nación actúa según sus propios intereses, sin tomar en cuenta lo que puede suceder en otras naciones. Este enfoque es ineficiente, pero realista. Si se toma en consideración el enfoque no cooperativo, nos dice Nordhaus, los países pequeños cuyas políticas de cambio climático tienen poco efecto en su propio bienestar económico, tendrán pocos incentivos para reducir las emisiones, mientras que los países más grandes tendrán mayores incentivos para asumir costosas reducciones de dióxido de carbono. De acuerdo con el modelo RISE, la cooperación, si es exitosa, conducirá a ganancias netas. Nordhaus nos dice que con respecto a las opiniones de los expertos sobre el cambio climático, se pueden identificar dos narrativas sobre la relación entre crecimiento económico y recursos. Vamos a tener una narrativa optimista y una narrativa pesimista. La narrativa optimista ve los recursos como vastos y cuando escasean es fácil encontrarles un reemplazo. Para esta narrativa, el cambio climático trae oportunidades, por ejemplo, la disposición de nuevas tierras. Vean que desde esta narrativa no se está tomando en consideración la pérdida que puede ocurrir a nivel de especies vegetales y especies animales. Solamente está tomando en consideración lo que se puede ganar desde el punto de vista de los seres humanos. Por otro lado, tenemos una narrativa pesimista que estima que los sistemas naturales y económicos no pueden recomponerse y adaptarse tan rápido al cambio climático. En esta línea de razonamiento, muchos argumentan que el riesgo no proviene de las predicciones de lo más probable que ocurra, sino de lo menos probable que ocurra. Hay un amplio disenso entre economistas y científicos naturales sobre los impactos y lo que puede hacerse para combatir el cambio climático. Las medidas del impacto del cambio climático podrían subestimar el impacto en el bienestar de las regiones de bajos ingresos, dado que por ubicarse en el trópico serán más afectadas que las de altas latitudes, como las naciones del norte. Y además porque muestran menos capacidad para adaptarse a los shocks. Entonces, lo que podemos ver es que el cambio climático va a afectar a las naciones de manera diferenciada. Y de ahí viene la utilidad del modelo RISE, que puede capturar ese fenómeno.
Los científicos naturales suelen predecir mayores impactos económicos que los economistas, para quienes los impactos se atenuarán con la capacidad adaptativa que tenemos, revelando así un sesgo a favor de la narrativa optimista. Como ya se mencionó, el mayor riesgo del cambio climático, según los que se pliegan a la narrativa pesimista, proviene de lo que es menos probable que ocurra. Es por ello que William Nordhaus se ha abocado a estudiar qué ocurriría a nivel económico si en lugar de un cambio gradual se diera un cambio abrupto. Un cambio climático abrupto ocurre cuando el sistema climático es forzado a cruzar algún umbral, disparando una transición a un nuevo estado a una velocidad mayor de la normal. Virtualmente, toda la investigación se ha centrado en escenarios de cambios lentos y graduales. Han centrado la atención en las causas antropogénicas, mientras que los cambios abruptos cubren tanto causas naturales como causas antropogénicas. Los sistemas económicos tienen la habilidad de adaptarse a un ambiente cambiante. Los cambios lentos permiten respuestas con menos disrupción. Los cambios bruscos son dañinos especialmente donde los individuos tienen largos periodos de vida o están relativamente inmóviles. Los daños incrementan con lo abrupto y lo impredecible del cambio climático y tienden a crecer cuando el sistema no se trata. Estudios indican que muchos sectores de la economía pueden adaptarse a cambios climáticos graduales en las próximas décadas. Para estos estudios, pero estos estudios no dan mucha luz sobre cambios abruptos. Para cambios graduales, los estimados económicos indican que la respuesta económica eficiente supone modestas pero progresivas reducciones de emisiones e impuestos al carbono para apaciguar el cambio climático. Sin embargo, evitar eficientemente el cambio brusco puede involucrar costos de reducción muchísimo mayores. La dificultad de identificar y cuantificar todas las posibles causas del cambio climático abrupto y la ausencia de predictibilidad cerca de los umbrales implica que el cambio climático abrupto siempre estará acompañado por más incertidumbre que el cambio lento. En este sentido, la investigación que contribuya a la identificación y evaluación de políticas de no lamentos, es decir, aquellas acciones que son inteligentes y que mejoran la resiliencia y la adaptabilidad, pueden ser especialmente útiles. Bajar la tasa del impacto humano en el sistema climático puede retardar o incluso evitar cruzar umbrales. Quienes se pliegan a la narrativa optimista suelen atribuir a la innovación tecnológica un papel prominente en la reducción del cambio climático. Nordhaus también ha puesto a prueba esta asunción. Se ha preguntado si la innovación tecnológica inducida tiene un impacto grande o pequeño en el cambio climático y en las políticas que lo abordan. Para responder a dicha pregunta, Nordhaus desarrolló un modelo de innovación inducida que describe el impacto de los cambios en los precios y las regulaciones de las innovaciones en diferentes sectores. En cualquier momento, la sociedad tiene una reserva de conocimiento básico, general y específico, y conocimiento ingenieril y aplicado. Mediante la inversión en mejoras en la reserva de conocimiento, se espera que la sociedad pueda mejorar la productividad de sus recursos. Empleando el modelo DICE, se describe un mecanismo de sustitución en el que incrementos en el precio de la energía de carbono en relación con otros insumos llevará a los usuarios a
comprar el equipo que emplea combustible más eficientemente o emplear productos y servicios que usen menos intensivamente la energía. Con el nuevo modelo que ha propuesto Nordhaus, que integra tanto DICE como RISE, el uso intensivo del carbón es afectado por el cambio tecnológico. El mecanismo que se describe es la innovación inducida, que opera de manera diferente a la sustitución. Un aumento en los precios de la energía de carbono llevará a las firmas a desarrollar nuevos procesos y productos que usen energía menos intensivamente que los productos existentes. Estas empresas invierten en nuevos conocimientos a través de la investigación y el desarrollo. Este nuevo conocimiento produce nuevos procesos y productos que disminuyen la intensidad del uso del carbono. Interesantemente, los resultados de la aplicación de ambos modelos indican que la innovación inducida produce más emisiones y menos reducción de temperatura que la sustitución. Los cálculos muestran que después de 2 siglos, la innovación inducida reduce la temperatura media global en 0.25 grados centígrados, mientras que la sustitución reduce la temperatura media global en 0.54 grados centígrados. Entonces, lo que nos está diciendo Nordhaus es que obligar a las empresas a innovar tecnológicamente es menos eficiente que una política de sustitución de tecnología que consume mucho carbono por tecnología que consuma menos carbono. Nos dice que la principal razón para el poco impacto de la innovación inducida en la ruta global del cambio climático es que las inversiones en la actividad inventiva son muy pequeñas para hacer mayores diferencias, a menos que los retornos de investigación y desarrollo sean mayores que los retornos supernormales que ya se tienen. Es decir, que la inversión en tecnología ya tiene muchos retornos y no puede esperarse de que mayor inversión va a aumentar de manera exponencial esos retornos. La investigación y el desarrollo constituyen un 2% del producto del sector energético, mientras que las inversiones convencionales constituyen 30% del producto. Aún con retornos supernormales, es poco probable que la pequeña fracción dedicada a la investigación supere otras inversiones. De lo anterior, no se desprende que la tecnología no sea importante. La adecuada interpretación es que no deberíamos buscar regulaciones rigurosas o altos impuestos a las emisiones como forma de forzar a los inventores a resolver nuestros problemas ambientales globales. En síntesis, lo que nos propone Nordhaus es lo siguiente: considerar los impactos diferenciados del cambio climático, cooperación, objetivos realistas en la reducción de emisiones, sensibilidad ante nuestras capacidades de adaptación, impuestos al carbono y, sobre todo, sustituir las energías más contaminantes. Ahora bien, ¿qué puede cambiar con la pandemia con respecto a la lucha contra el cambio climático? Sin duda, la pandemia ha obligado a dar un respiro a la naturaleza, en virtud de la disminución de la actividad económica debida al confinamiento. Para algunos, esta situación debe ser aprovechada por los gobiernos para implementar medidas contundentes que mantengan los gases que producen el efecto invernadero en un nivel por debajo del que estaba antes de la pandemia. Otros consideran que después de la pandemia, la urgencia por reactivar la economía
obligará a dejar en segundo plano los temas ambientales en favor del crecimiento económico y la creación de empleo. De hecho, hay investigación que muestra que durante la recesión económica del 2008 bajó el interés por el cambio climático. Sin embargo, una encuesta publicada esta semana por investigadores de la Universidad de Yale y George Mason muestra que con la pandemia no ha disminuido significativamente el interés por el cambio climático, lo cual podría ser aprovechado por los gobiernos para intensificar su lucha contra el cambio climático. Además, en un sistema económico regido por el sistema financiero o por el sector financiero, el panorama no parece ser tan oscuro por cuanto en la actualidad se está constatando una disminución del valor de las inversiones en los combustibles fósiles y un aumento en el valor de las inversiones de las energías renovables, que no parece que vaya a cambiar después de la pandemia. Aunque hay que reconocer que el comportamiento de la bolsa es distinto al comportamiento de la economía real, de la economía productiva. Y esto ha quedado más patente en la actualidad, donde vemos repuntes de la bolsa, mientras que la economía real, la economía que tiene que ver con la producción de bienes y servicios no financieros, pues está contraída. Finalmente, podríamos decir que vivimos en tiempos de crisis, pero también vivimos tiempo de cambio. Es muy difícil saber lo que nos deparará el futuro después de la pandemia. Creo que con ella una parte importante de la humanidad ha desarrollado una sensibilidad y conciencia ante nuestra vulnerabilidad, que no suele aparecer en tiempos de supuesta normalidad. Tal vez la nueva normalidad de la que se está hablando hoy en día sea diferente. Muchas gracias. Listo. Bueno, agradecerle al compañero profesor Pedro Solís. Si quiere entonces, deja de compartir la pantalla, compañero. Listo, muchas gracias. En este momento voy a presentarles a el profesor Emanuel Campos. Sí, él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional. Es estudiante de la Maestría Académica en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Escuela de Estudios Generales de la Sede Occidente y de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. Y sus áreas de especialidad son la filosofía de la mente, ética, filosofía del medio ambiente y ética ambiental. ¿Sí? Entonces, bueno, darle la bienvenida y agradecerle la participación al compañero profesor Emanuel Campos. Le damos la palabra. Bienvenido, compañero. Bueno, buenos días a todos. Mi intervención versará un poco sobre una propuesta, vamos a ver, una revisión muy general de qué es la ética ambiental y me voy a enfocar sobre todo, ya al final de la exposición, en la crisis socioecológica planetaria. La sociedad de riesgo y las asimetrías de la globalización económica, ¿verdad? Que efectivamente es uno de los temas que más me ha interesado por investigar el último año y los últimos meses, y que me parece que es un tema central de abordar por el ámbito de la ética y la filosofía, porque efectivamente vamos hacia una crisis civilizatoria compleja, ¿verdad? Hacia una crisis planetaria que requiere de un análisis profundo, ¿verdad? Bueno, los últimos meses han aparecido en los medios y en el ámbito académico, intelectual, una serie de artículos, ¿verdad? Analizando la situación de la pandemia desde el ámbito ecológico y desde el ámbito, por decirlo así, crítico, sobre todo las condiciones actuales que provocaron la pandemia. Hay una cita que tomé de un artículo de Boff y de Bernardo Toro,
donde ellos llaman a que en esta época nos encontramos a una gran paradoja. Nos encontramos hoy frente a una gran paradoja. Dice, al mismo tiempo que estamos creando todas las condiciones para la desaparición de la especie humana, tenemos la posibilidad de impulsar las condiciones para hacer posible el relacionamiento y encuentro global como especie. Entonces, estamos peligrosamente, ¿verdad?, empezando a llegar a lo que los científicos llaman el antropoceno, es decir, una etapa de evolución humana en la cual nosotros como especie nos hemos convertido en los principales causantes de los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que padece la Tierra. Es decir, a partir de, sobre todo, la revolución industrial y de la civilización del petróleo, del capital del petróleo, como lo llama un ecologista marxista que se llama Andreas Malm, la civilización comenzó a depender de, efectivamente, como vamos a ver ahorita, las energías fósiles. Y entonces, a partir de eso y de todos los cambios que ha producido el capitalismo, el modo de producción capitalista en el sistema global, ahorita estamos enfrentando y vamos a enfrentar con mucho más rapidez durante los próximos años y décadas un proceso de cambio climático y un proceso de reestructuración de las condiciones en el mundo. Pero antes de ver estas condiciones, ¿verdad? Y cuál es la propuesta que me parece a mí más adecuada para enfrentar estas condiciones, quiero hacer perdón, perdón, un momentito. Voy a hacer, ahora sí se va a ver la pantalla, creo. Voy a hacer un repaso por qué se ha dicho o qué es la ética ambiental, ¿verdad? Cómo se ha analizado y un poco el avance en esta área. La primera vez que se comenzó a hablar de una ética orientada al cuidado y al respeto del ambiente, indicando que el pensamiento moral debe ir más allá del ámbito de los intereses humanos para cubrir los intereses de seres naturales no humanos, fue en las conclusiones del libro de memorias de un ingeniero llamado Aldo Leopold, que se llama Ascent of County Almanac, y él lo tituló Ética de la Tierra. Entonces, a partir de 1949 se comienza a hablar de una ética ambiental, por decirlo así, o de una ética de la Tierra, y fue a partir de los 60 cuando se utiliza el término ética ambiental en el ámbito académico anglosajón. Esta expresión a partir de 71 se consolida a partir de una conferencia de la Universidad de Georgia titulada Filosofía y Crisis Medioambiental, que es un texto muy interesante, donde efectivamente ya se exponen algunos de los principales análisis filosóficos sobre la crisis del medio ambiente que ya estaba comenzándose a prefigurar en esa década y que comienza a tener mucho más peso en los siguientes años, ¿verdad? Y en el 72 se da la primera conferencia sobre Naciones Unidas sobre medio ambiente, se celebra en Estocolmo, y se publica el informe del Club de Roma que se llama Los Límites del Crecimiento. Entonces, es a partir de acá que comienzan a haber una serie de intentos de parte del ámbito académico en filosofía para trabajar o tratar el medio ambiente. En el 72, en la conferencia del filósofo Arne Naess, The Shallow and Deep Long Range Ecology Movement, se comenzó a hacer la distinción entre ecología profunda, o Deep Ecology, y ecología superficial, o Shallow Ecology. Y a partir de esta conferencia se comienza a introducir el término ecofilosofía. Entonces ya comienza a haber una rama propia de la filosofía que se va a tratar o que va a trabajar el medio ambiente y también la ética ambiental como conjuntos, por decirlo así, similares. Y Peter Singer, en el libro Liberación Animal, que es un clásico de la ética por los derechos de los animales no humanos, inicia el debate dentro de la ética ambiental sobre los derechos de los animales y el bienestar animal. Entonces, este libro también es importante en el ámbito de analizar si precisamente la ética
si la agencia moral, es decir, si la responsabilidad que tenemos los humanos prima solamente sobre nosotros, ¿verdad? O si se tiene que trasladar a los pacientes morales, que es un término que vamos a ver ahorita. En el 79, Carl Otto Appel utiliza el término ética de responsabilidad. Es una expresión que será el subtítulo de una obra muy importante de él que se va a llamar ya el principio de responsabilidad, que es un término muy importante para la ética de mitad del siglo XX para acá, donde efectivamente se comienza a dar mucha importancia a la responsabilidad que tenemos los humanos, no solamente a nivel político, a nivel económico, con nosotros mismos, sino efectivamente con otras especies y con el planeta, con la Tierra como tal. Y Hans Jonas utiliza el término ética de responsabilidad en la era de la ciencia, y este término de ética, esta categoría de ética de responsabilidad, luego se va a trasladar mucho de los estudios medioambientales, ¿verdad? Y esta noción de, como ya les decía, la responsabilidad que tiene el ser humano frente a los objetos inanimados, por decir así, a los no humanos. Entonces, es muy interesante porque esta línea de la ética ambiental y de la filosofía pone énfasis en la responsabilidad que tiene el ser humano sobre las acciones que hace concretamente sobre los animales y sobre el planeta, ¿verdad? Y entonces el debate filosófico en esta disciplina se ha centrado en tres grandes líneas. Primero, el diagnóstico sobre las causas de la crisis socioecológica en un nivel planetario, en términos históricos, sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos. La consideración de los intereses morales de los seres humanos futuros o generaciones futuras, que es un ámbito muy interesante, que de hecho en mi tesis de maestría voy a abordar un poco eso, de las generaciones futuras, es decir, la responsabilidad que tenemos nosotros como individuos de llegar a un mundo aceptable a las futuras generaciones. Se especula, la ONU ha sacado informes y demás, que en 30 años, si no hay un cambio significativo en nuestra relación con nosotros mismos y con el ambiente, posiblemente vayamos a vivir un verdadero apocalipsis. Es decir, lo que estamos viendo actualmente, que es una situación bastante complicada, no va a ser ni el mínimo de lo que se puede vivir en un mundo sin recursos, en un mundo casi que devastado en unos 30 años. Y el tercer ámbito es la teoría del valor sobre la cual se sustentan las obligaciones ético-ecológicas, dividida en valores instrumentales, extrínsecos a la naturaleza y basados en los intereses humanos, que fundamentan los antropocentrismos éticos, y en valores intrínsecos a la naturaleza o a los seres vivos que la integran, que son los fundamentos de los biocentrismos y ecocentrismos en ética ambiental. Entonces acá es importante porque hay que hacer un cambio de mira, dicen muchos autores, de pasar de una visión antropocéntrica, ¿verdad?, donde los recursos están y donde la naturaleza está al servicio del ser humano, y más bien pasar a una óptica ecocéntrica, donde el ser humano forma parte del entorno, no desde un punto de vista de superioridad cognitiva, epistémica ni moral, sino que efectivamente estamos en igualdad de condiciones. Y eso es una de las cuestiones más interesantes que nos ha puesto a meditar la pandemia, el COVID-19. El asunto de que nosotros dependemos del medio natural y que no somos nada superior. Vean que el Homo sapiens, que es un animal tecnológico, ¿verdad?, que se cree superior y que domina todo, se subyuga ante un virus, ¿verdad?, que ni siquiera llega a ser considerado un ser vivo en un sentido estricto. Entonces, de ahí es donde me parece a mí, nosotros en este contexto podemos hacer un análisis sobre nuestro papel que estamos jugando en el entorno, y también analizar nuestra responsabilidad en torno a la aparición de enfermedades virales, ¿verdad?, que según se especula es una zoonosis, y que efectivamente está cambiando el rumbo de la, no solamente de la historia humana, ¿verdad?, sino también que podría, y espero,
que para bien cambie el rumbo de nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, el axioma clave para comprender la extensión del horizonte de consideración moral más alta de los intereses humanos actuales, esto es, de generaciones futuras y los seres humanos, o los seres vivos, perdón, no humanos, se puede expresar diciendo que todo agente moral es un paciente moral, pero no todo paciente moral es un agente moral. Por agente moral entendemos a los seres humanos con capacidad de asumir obligaciones y responsabilidades por acciones, y por paciente moral a un ser ante el cual se tienen obligaciones y responsabilidades, debido a que sus intereses y capacidades merecen consideración moral. Esta distinción significa que en el núcleo de la ética medioambiental se abre la discusión sobre la existencia de deberes no recíprocos y asimétricos, es decir, deberes que se tienen sin que exista un derecho correlativo. Sin embargo, el principio de igual consideración de los intereses de los seres vivos no humanos no implica que se otorgue un mismo significado moral a los seres ante los cuales estamos obligados en una ética extendida hacia la naturaleza, pues se reconocen y establecen prioridades en caso de conflictos de intereses entre las entidades consideradas moralmente. Desde los ejemplos del padre fundador de la ética medioambiental, Aldo Leopold, ha estado presente en esta disciplina la visión de que la ética ha ido ampliando su horizonte de consideración moral. En efecto, durante buena parte de la historia de la humanidad, el ámbito de consideración moral quedaba reducido a los miembros de una misma tribu, etnia o comunidad sociopolítica, excluyendo a los seres restantes como extraños morales. Solo a partir del pensamiento ilustrado de Kant y de su imperativo categórico, se comienza a plantear un criterio ético de universalidad, argumentando que las diferencias de raza, sexo, etnia o de tribu o de otro tipo no constituyen diferencias éticamente razonables y que todo individuo humano merece respeto por ser un fin en sí mismo y con una dignidad intrínseca, no pudiendo ser tratado jamás como un mero medio para los fines o la voluntad de otros. Hoy, sin embargo, dada la amplitud de los efectos de la acción humana en el tiempo y en el espacio, por el poder tecnológico, comenzamos a preguntarnos si este principio de universalidad puede ser extensible incluso a los seres humanos futuros, los cuales pueden verse afectados en sus intereses por nuestras acciones presentes. Si la ética tiene por misión proteger al otro, vulnerable y frágil, y aunque los individuos futuros no estén presentes al mismo tiempo que nosotros, deberíamos de considerar sus intereses morales, porque sus capacidades, vulnerabilidades y necesidades no deberían ser sustancialmente distintas de las nuestras. Con todo, más allá del principio de universalidad de los intereses de los seres humanos actuales y futuros, el pensamiento ético ya de ilustración se preguntaba si el criterio para considerar los intereses morales se limitaba solo a la capacidad de raciocinio propia de la especie humana. Y es así como Bentham, el padre del utilitarismo, sostuvo que la esencia de la moralidad no es pertenecer a una especie determinada, sino ser un individuo con capacidad de sentir placer y sufrimiento. De tal modo que los animales sintientes tienen tanto intereses en no sufrir como cualquier otro miembro de la especie humana, por lo tanto merecen igual consideración moral que estos, es decir, son pacientes morales. Y ese es el razonamiento que ha seguido, por ejemplo, la ética del bienestar animal que muchos autores han desarrollado, sobre todo a partir de Peter Singer. Pero dentro de la ética medioambiental, otros filósofos han preguntado si este es un criterio último para fijar el límite de consideración moral de los seres naturales, ya que sostienen que hay otros seres vivos que, sin ser sensibles, poseen igualmente un fin propio que buscan realizar y con los cuales los animales sintientes comparten capacidades e intereses, como la autoperpetuación metabólica, la respiración y la reproducción. Esta línea argumental es propia de las posturas biocéntricas. Igual hay bastantes matices entre ellas, pero unos postulan un igualitarismo biótico radical y otros un biocentrismo moderado, que establece jerarquías de fines entre los distintos seres vivos. Y por último, otras corrientes dentro de la ética ambiental han puesto el criterio de consideración moral más que en los individuos vivos, en los sistemas naturales que estos forman, a saber, especies, ecosistemas y biosfera. Y esa postura que adoptan los ecocentrismos, aunque hay también matices, pues unos privilegian los sistemas vivos, comunidades bióticas, ecosistemas, sobre los individuos, mientras que otros establecen una coordinación entre los intereses de los individuos vivos y las especies, considerando que estas son el nivel adecuado de valoración y los sistemas vivos más complejos solo tienen un valor derivado de estas últimas.
Si bien la ética medioambiental en sus distintos corrientes de fundamentación ha puesto sobre la mesa la necesidad ineludible de contemplar más allá de los intereses presentes de los seres humanos, los debates de esta disciplina resultan muchas veces escolásticos e infructuosos para enfrentar un cambio pragmático de la sociedad actual y su relación con la naturaleza. Esto es un cambio en el metabolismo socio-natural, que es un término que va a desarrollar luego el pensamiento marxista ecológico a partir ya de la década de los 60, 70, sobre todo en la línea de usar el pensamiento marxista, la estructura marxista de comprensión del medio ambiente, y un término muy importante que habla Marx, que se llama la fractura metabólica, que luego va a ser conceptualizado y analizado por pensadores interesantísimos como Bellamy Foster, que habla que efectivamente el grave problema es que a partir de la revolución industrial y del nacimiento del modo de producción capitalista, hay una ruptura total entre el ser humano y la naturaleza, es decir, se crea una fractura metabólica. Entonces podríamos decir que necesitamos, por decirlo así, analizar la crisis actual por medio de un análisis de la crisis entre el sistema social en su conjunto y el sistema biosférico. Y podemos también analizar la crisis interna de la sociedad global causada por las desigualdades socioecológicas. Y esto es importante porque a mí me parece que muchas corrientes del capitalismo verde y algunas corrientes ecológicas pierden la perspectiva, digamos, sociológica o política del problema ambiental. Es decir, da pasos incluso para algo que podríamos llamar ecofascismo. La idea de que el ser humano es un virus, ¿verdad? Y el problema no es que el ser humano sea un virus como tal, sino que efectivamente nuestro modo de producción, nuestra forma de interactuar con la naturaleza en este modo de producción es el que tenemos que modificar. Y entonces podemos hablar de 4 principios básicos para entender el mundo actual, digamos, y esta relación ética del ser humano con el ambiente, y podríamos saber de que el primer principio es el principio de responsabilidad como cuidado de ser vulnerable, es decir, los seres humanos actuales, futuros y la restante vida planetaria. Luego, el principio de justicia ecológica en sus 3 vertientes, la justicia global, la justicia intergeneracional y la justicia interespecífica. Los principios estratégicos, la sustentabilidad, la precaución y responsabilidad compartida, pero diferenciada y solidaria, y la ciudadanía ecológica responsable. Y para ir ya cerrando, me parece que uno de los temas principales que tenemos que analizar es el asunto de la crisis socioecológica planetaria, la sociedad global del riesgo y las asimetrías de la globalización económica. Y en esto hay que poner especial cuidado porque, en efecto, sobre todo en los últimos años se han puesto mucho énfasis en la responsabilidad individual de las personas en torno al medio ambiente. Pero el asunto es más complejo que esto porque es una responsabilidad compartida no solamente por nosotros como consumidores, sino también por las compañías, por las grandes empresas. Les pongo el ejemplo de lo que está sucediendo actualmente por ejemplo, en San Carlos y demás, donde son las grandes empresas, las piñeras, las empacadoras, las que están cometiendo errores y están permitiendo que el virus se expanda, ¿verdad? Y no están tomando en consideración la vida de las personas que trabajan con ellos. Y además, estas empresas, por ejemplo, no tienen a veces ni siquiera responsabilidad ambiental clara. Es decir, muchas veces los gobiernos son permisivos ante estas empresas, generalmente por réditos económicos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que analizar que efectivamente hay un desajuste profundo entre la esfera que nos acoge, es decir, la biosfera, sujeta a límites biofísicos y hoy saturada ecológicamente por nosotros, los seres humanos, y que está compuesta por una población excesiva para los límites naturales y con un acelerado ritmo de producción y consumo. Si bien es de unos pocos, los ricos globalizados de los países desarrollados y subdesarrollados. Entonces acá hay que poner énfasis en esto. La crisis ecológica no la generamos todos los seres humanos como tal, sino efectivamente los países que tienen el modo de consumo acelerado que produce eso. No es lo mismo el nivel de consumo que tiene, por ejemplo, una familia de clase media alta en Nueva York al consumo de una familia de clase rural en Costa Rica, por ejemplo. Y entonces vemos que a finales del siglo XIX
dejamos de usar energías exosomáticas renovables y comenzamos a plantear el uso de energías fósiles no renovables. Y el capital natural no era una preocupación, pues existía en abundancia, por lo que el énfasis recaía en la productividad de capital humano y técnico. Mientras que en la actualidad tenemos un mundo lleno o saturado en términos ecológicos por una sociedad industrial planetaria que produce y consume sobre los niveles de recursos naturales finitos, disponibles y sobre la capacidad de absorción de la biosfera de los desechos y contaminación generado. Por eso, muchos autores, como les decía, hablan de la fractura metabólica, es decir, producimos, consumimos mucho, pero no le estamos devolviendo al medio ambiente metabólicamente eso. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque efectivamente producimos el calentamiento global y vamos a producir, y creo que, bueno, la pandemia va a reflejar en los próximos años, pero va a ser más, el paroxismo va a ser mucho más adelante, comenzamos a producir verdaderamente una crisis de recursos. Es decir, no vamos a tener suficientes recursos para efectivamente enfrentar el siglo XXI, porque hay un modo de producción que acapara los recursos y sobre todo el consumo de los recursos, ¿verdad? Entonces, los riesgos actuales causan daños sistemáticos y a menudo irreversibles que requieren una definición científica de los mismos en los contextos sociales y necesitamos analizar el tema de la desigualdad social. ¿Por qué? Porque los riesgos de esta crisis socioecológica ponen en riesgo la salud, lo estamos viendo con la pandemia, y también ponen en riesgo la estructura total de la biosfera que impediría la vida humana dentro de los próximos años. Entonces, es necesario, ya para ir terminando, que nosotros analicemos el tema de que la globalización, ¿verdad? Como lo entendemos por lo menos de los años 60, 70 para acá, no es un proceso homogéneo. Por ejemplo, vemos cómo países han quedado excluidos, digamos, de este proceso de crecimiento económico, como África y a gran parte de Latinoamérica, y países que se han sumado a la economía global de crecimiento como Corea del Sur, Taiwán, China y India, los países emergentes. La distancia entre países pobres y ricos ha registrado un aumento constante y elevado, casi un 20%, y esta desigualdad queda en evidencia mediante los índices de huella ecológica. Si bien entre 1960 y 2000 la huella ecológica global creció un 80%, los países ricos, que constituyen el 20% de la población mundial, consumen el 80% de los recursos del planeta. Entonces, hay que tener en cuenta que esta desigualdad social, esta desigualdad económica, provocará efectivamente la acumulación de recursos, el consumo de recursos y actualmente, de hecho muchos autores están proponiendo, se habla de que después de la pandemia, el mundo tiene que entrar en una revisión completa del modo de producción, del modo de consumo de recursos y plantear un nuevo pacto verde, donde efectivamente se descarbonice el mundo, ¿verdad? Como lo proponen mucho del capitalismo verde, pero de verdad, es decir, que se plantea una nueva relación económica. Por decirlo muy utópicamente, se tiene que romper de cierta forma con el capitalismo y porque además, si queremos reactivar la economía, como efectivamente va a querer los gobiernos del mundo y los empresarios, no podemos partir del uso excesivo de los recursos, porque ya no hay. Entonces tenemos que plantear una economía, por decirlo así, basada en recursos, que es la propuesta mía, y efectivamente romper con la acumulación de capital y la acumulación de recursos excesiva que tienen efectivamente las élites y que tienen muchos países alrededor del mundo, porque efectivamente si no hacemos eso, el panorama va a ser muy desolador. Es decir, si no efectuamos una reconversión completa de nuestra relación con el entorno, el panorama va a ser totalmente desolador de aquí a 30 años, porque efectivamente el asunto, este conflicto socioecológico nos va a afectar a todos los individuos del planeta por igual. Bueno, muchas gracias. Listo, bueno, agradecerle al profesor Emanuel Campos por su ponencia, bueno, y al compañero también, al profesor Pedro Solís. Creo que entraríamos en una etapa, digamos, de la actividad de preguntas, quizás, digamos, para dinamizar
pues este espacio, digamos, me voy a tomar el atrevimiento de hacer como una primera reflexión, pregunta, digamos, que va, digamos, hacia los dos, porque creo que, bueno, por supuesto tienen muchos puntos de coincidencia, eh, a pesar de que, pues, cada uno tiene un abordaje particular, ¿verdad?, de la temática y de la problemática. Después tal vez le daríamos un espacio a los compañeros presentes acá en la videollamada, al, al compañero Enrique Acuña, a Doris Montero, a Sebastián Miranda o a David Ibarra, ¿sí? Que son personas invitadas a acompañarnos en la actividad y también gestoras, pues, de la actividad misma. Sí, lo primero que quería, digamos, como reflexionar, tal vez, compañeros, tiene que ver sobre, bueno, por supuesto, sobre las implicaciones éticas, sobre el tema, digamos, de lo económico, pero también, ¿verdad? Que lo económico, pues, por supuesto que no está desligado de la lógica capitalística, específicamente, pues, de la lógica de esa economía capitalística que en este caso, digamos, vivimos, digamos, en su etapa, ¿verdad? O en su versión, digamos, neoliberal, ¿sí? Quisiera, digamos, como retomar esta idea, digamos, que me gustó mucho sobre el tema de que vivimos en tiempos de grandes paradojas y contradicciones como especie, ¿verdad? Em, Sobre estas nociones, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Sobre que aparentemente ya con el siglo XX se habían, digamos, debilitado, que era, digamos, esto que Manuel mencionaba como el antropocentrismo, ¿verdad? Esa razón, esa racionalidad técnica en el centro eh, de, de los ideales, digamos, humanos, ¿verdad? Dejando de lado, digamos, otras relaciones ya con el medio ambiente, con la naturaleza, etcétera, digamos, o sea, como un desconocimiento total, ¿verdad? De la relación con nosotros y con nuestro entorno. Entonces quisiera, digamos, plantear acá específicamente, digamos, esto de que el capitalismo en esta versión, ¿verdad? Y lo hemos vivido muchísimo ahora con el tema de la pandemia y del confinamiento, la cuarentena. El capitalismo, digamos, quisiera plantearlo o ver, digamos, cuál es la opinión de ustedes sobre que es como un mecanismo perverso de ocultar, digamos, las verdaderas causas de los problemas que vivimos, no solo a nivel de la pandemia, sino también a nivel medioambiental e inclusive, por supuesto, digamos, también a nivel de derechos humanos, porque esto también, por supuesto, que está relacionado con los derechos humanos. Porque, digamos, la lógica que hemos visto, digamos, de respuesta, ¿verdad?, de las sociedades occidentales, capitalísticas, ha sido, digamos, un énfasis sobre este discurso bélico, ¿verdad? Em, y también, digamos, discurso bélico en contra del virus, ¿verdad? Como que es un enemigo, ¿verdad? El cual que hay que eliminar. Y también la otra parte, digamos, ha tenido como un gran énfasis en el negocio, que es un negocio cautivo, ¿verdad? De grandes empresas transnacionales, ¿verdad? De productoras de mascarillas, productoras de implementos médicos, etcétera, etcétera, digamos, que esa ha sido, digamos, como otra parte también. Pero sobre el tema, digamos, de lo bélico, digamos, quisiera también eh, y ya para no alargarme mucho, también es que no sé, esta noción bélica en contra del virus, digamos, como que pierde de vista, ¿verdad? Que el tema de los virus y las bacterias, digamos, forma parte, digamos, de la condición de lo vivo en general, ¿sí? Y que es fundamental como organismos cruciales, digamos, para la evolución y adaptación de las especies, ¿sí? Es decir, que colocar, digamos, al virus desde el enfoque de guerra, ¿verdad? Evidencia, digamos, una vez más ese lugar que tiene el capitalismo, ¿verdad? En contra de la naturaleza, ¿verdad? Como una manera de suprimirla, de eliminarla, ¿sí? De, y de no entender, digamos, realmente condiciones más complejas de como seres vivos, desde lo común, desde lo comunitario, etcétera. Entonces, creo que esta situación que no se comprende bajo la lógica capitalística nos lleva a, a que no se piense, digamos, en las desigualdades, ¿verdad? A que no se piense, digamos, en los grupos vulnerables, que es mucho de lo que hemos vivido, ¿verdad? De que hay personas como nosotros, quizás, ¿verdad? Que estamos en ciertas condiciones de privilegio para afrontar, digamos, este tema de la pandemia, pero existen muchas poblaciones que no, ¿verdad? Y que también se ha querido decir que este virus ataca a todos por igual y no, no ataca a todos por igual, ¿verdad? Existen personas que están en condiciones de ventaja, ¿verdad? En relación a otras para, digamos, vivir este asunto de la pandemia.
Entonces, sí, mi pregunta y mi reflexión va, digamos, como de ese lado, ¿verdad? Como de no pensar solo, digamos, esto de lo económico, ¿verdad? Como aislado, ¿verdad? Sino también de relacionarlo con una lógica particular, ¿verdad? De producción, eh, que la verdadera, digamos, esto es lo último que he estado leyendo y quisiera, digamos, que sea la última idea, que la verdadera razón, pues, de la pandemia, digamos, no es que simplemente un virus mutó, ¿verdad? O no es, digamos, bajo esa alarma que se ha hecho, digamos, media morbosa sobre de que la razón ha sido estos mercados asiáticos, ¿verdad? Que comen animales de manera insalubre, etcétera, sino que el factor fundamental, digamos, de las pandemias, ¿verdad? No solo es una condición de la naturaleza de lo vivo, sino que también se ve acelerada, digamos, de manera vertiginosa por el factor de la destrucción de los hábitats y del medio ambiente, ¿sí? El desplazamiento de las especies silvestres, la invasión, digamos, de los asentamientos urbanos, la expansión agropecuaria, la industrialización, la deforestación, digamos, son factores que aceleran, digamos, y digamos así como que posibilitan, digamos, ese aceleramiento de los virus, ¿verdad? Y que producen pandemias. Entonces, que la real, digamos, causa, ¿verdad? Detrás de las pandemias que vimos hoy en día, no solo está el tema de la desigualdad, sino que también tiene que ver con la crianza, ¿verdad? Masiva e industrial de animales, tiene que ver con la producción, el consumo, la destrucción del medio ambiente, todo esto que he mencionado. Entonces, compañeros, no sé si me extendí mucho, pero quizás tal vez eran como muchas ideas que no sabía cómo articular de manera tan precisa. Pero bueno, no sé si algo les resuena de esto que acaba de mencionar. Sí, Iván, claro, completamente de acuerdo con tu comentario. De hecho, efectivamente, yo me enfoqué en el asunto de desigualdad, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, estoy preocupado por el ascenso de ciertos discursos ecofascistas, ¿verdad? La idea de que el culpable es el ser humano como tal. Eso va a terminar, digamos, en cuestiones eugenésicas a largo plazo y no es una casualidad que este payaso de Elon Musk ande tirando gente al espacio, ¿verdad? Porque efectivamente lo que va a terminar pasando es eso, ¿verdad? Los que tienen recursos se jalan y nos dejan al 80% o el 90% o casi que el 99% de humanidad aquí viviendo en condiciones deplorables, ¿verdad? Me parece que efectivamente todo lo que usted mencionó es cierto, digamos, es el modo de producción capitalista el que termina de estropear, digamos, nuestra relación con el entorno. Efectivamente, el asunto de la separación, digamos, diría Marx, de la alienación entre hombre, entre ser humano y naturaleza, es más hondo, ¿verdad? Decía Harari que desde, que desde el neolítico estamos destruyendo megafauna y se especula que fue el Homo sapiens el que desapareció un montón de fauna, de megafauna alrededor del mundo y no solamente megafauna, sino otras especies de homos, ¿verdad? Entonces, digamos que podríamos decir que hay en nuestra psique, por decirlo de alguna forma, algo de psicopatía biológica, llamo yo, o de ecocidio, por decirlo así, pero es a partir, digamos, sobre todo digamos, de la aparición del antropoceno, que muchos autores lo ponen a partir ya de la revolución industrial como tal, donde esta relación con el ambiente me parece a mí se vuelve aún más tensa, ¿verdad? Porque por lo menos en el mundo precapitalista, por decirlo de alguna forma, había ciertas maneras más, entre comillas, armónicas. De hecho, bueno, podemos encontrar esa relación más armónica en pueblos originarios, ¿verdad? Y en modos de producción, en modos de vida no capitalistas, pero efectivamente a partir del capitalismo, del modo de producción capitalista, esa relación con el ambiente se vuelve más compleja. Y como dice Jason Moore, un geógrafo ambiental, un geógrafo ecosocialista que trabaja estos sistemas de ambiente, un historiador ambiental, que pone un ejemplo brillante. Dice Jason Moore que cuando un empresario entra a un bosque, lo que hace es ver cuánto dinero le va a sacar al bosque, ¿verdad? Mientras que una persona, entre comillas, que ama la naturaleza, ve los árboles, ve los pajaritos y ve las plantas, ese tipo de cosas, mientras que no, por ejemplo, digamos, alguien que simplemente necesite, no sé, decir, bueno,
aquí entro al bosque, vea qué cantidad de madera tengo. Por ejemplo, veamos el caso de Bolsonaro, ¿verdad? Que toda esta cuestión que pasó en Brasil el año pasado con la Amazonia, ¿verdad? Con la Amazonía, fue según especulan, quemas que hicieron los mismos agricultores. Y de hecho, bueno, no solamente se acaba con especies naturales, también acabaron con muchos grupos indígenas que vivían ahí, ¿verdad? Que son civilizaciones, perdón, que son pueblos que no han entrado en esa lógica civilizatoria, ¿verdad? Que también eso es lo que hay de fondo, digamos, una estructura, yo creo que apuntaba usted, mental, ¿verdad? De esa racionalidad instrumental que quiere meter a todo mundo en el mismo saco. Entonces, obviamente es un tema que da para muchísimo análisis. Podríamos plantear luego muchísimo más actividades en esa línea. De hecho, yo quiero también escribir alguna suerte de libro sobre filosofía ambiental y abordarlo desde varios ámbitos, ¿verdad? Sobre todo de esa cuestión epistemológica que aparece en la modernidad entre sujeto-objeto, que me parece que es la lógica, digamos, la estructura fundante, digamos, de toda esta cuestión del metabolismo, de la fractura metabólica, ¿verdad? Por lo menos desde un ámbito más preciso, digamos, de la visión que tiene el humano sobre el objeto, ¿verdad? Y en este caso sobre los objetos que no son humanos, es decir, la naturaleza, el entorno. Y que se funda en esa noción de vehículo, ¿verdad? De conocimiento como poder, porque incluso el mismo Descartes lo dice, esa noción de poder dominar la naturaleza, ¿verdad? Que efectivamente es una visión completamente moderna del fenómeno. Y efectivamente sí, la única manera, me parece a mí, de poder sobrevivir prácticamente es cambiando esta cuestión estructural, esta lógica, este modo de ver, por decirlo así, el mundo, donde efectivamente el ser humano es el centro, donde efectivamente la naturaleza es de uso común, vamos a ver, de uso común de nosotros. Es decir, cuando el ser humano se posiciona como un ente superior, ¿verdad? Y es cambiarlo a una visión biocéntrica o ecocéntrica, donde efectivamente cambie nuestro modo de ver. Me parece que es una cuestión incluso epistemológica, es nuestro modo de ver la naturaleza, ¿verdad? Y nuestro modo de ver al otro. Porque el asunto también, usted apuntaba muy bien, es que esta situación de pandemia genera segregaciones fuertes y efectivamente, así como actualmente mucha gente demuestra una xenofobia terrible contra los hermanos nicaragüenses, así es como hemos tratado no solamente a otros seres vivos, ¿verdad? A los animales, por ejemplo, como usted hablaba, de la producción, digamos, o de las fábricas industriales de animales, etcétera, sino que así hemos visto la naturaleza durante los últimos 10.000 años y sobre todo durante los últimos 200 años. Bien. Listo, compañero Pedro. Sí, yo también quisiera aportar algo en la línea en que Iván ha planteado el problema. Me llama mucho la atención esta forma en que nosotros encuadramos el problema de el coronavirus. Como lo dijo Iván, existe esta idea de que el coronavirus es el enemigo, estamos en una guerra contra ese enemigo y en una situación de guerra muchas cosas se valen, ¿cierto? Uno podría hacer la analogía con la guerra contra el terrorismo. Estamos en guerra contra los terroristas y todo se vale, ¿verdad? Sí. De hecho, desde las ciencias cognitivas se ha abordado mucho el tema de cómo nosotros enfocamos, encuadramos, enmarcamos un problema. Veamos, por ejemplo, el caso de la criminalidad. Si nosotros vemos la criminalidad como un virus, efectivamente, las soluciones que podamos ofrecer ante un fenómeno como este van a estar de acuerdo con la manera en que nosotros veamos el problema. Si lo vemos como un virus, entonces, por ejemplo, hay que eliminar a los criminales, ¿verdad? Entonces, esto se va a asociar con determinadas políticas y también para asociarlo con lo que decía Manuel, de que es esta idea del ecofascismo. Esta idea del ecofascismo respondería a una forma de enmarcar el problema. Una solución sería de eliminar sobre todo a los que se
consideran como los propagadores principalmente. Vean en el Sí. caso de Costa Rica ahora con el tema de la situación de los nicaragüenses que vienen al país a trabajar. Si vemos que, si le aplicamos la misma lógica de virus a estas personas, ¿verdad? Que vienen a trabajar, bueno, la solución sería eliminarlas, ¿cierto? Creo que es bastante interesante. Y obviamente otra cosa que han mencionado Emanuel es, y también Iván, esta pérdida de perspectiva en el sentido de que nuestras relaciones no tenemos una conciencia suficientemente desarrollada sobre nuestras relaciones, no solamente relaciones con otras personas, sino con la misma naturaleza y lo complejo del asunto, ¿verdad? Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo afecta el coronavirus de manera diferenciada, ¿cierto? Los pobres e incluso minorías étnicas están en desventaja. Y nuestra relación con los animales, ¿verdad? O sea, se ha discutido mucho, bueno, habría que dejar de comer animales, sobre todo animales silvestres, y la relación con la naturaleza en un sentido más general, y no verla como simplemente una la dadora de los recursos, recursos que uno puede tomar sin ningún costo, ¿verdad? Vean que, al menos desde el punto de vista económico, que a mí me interesa, ha sido muy difícil incorporar el medio ambiente en los cálculos económicos. A los economistas les cuesta demasiado pensar, o sea, imaginar el costo que tiene el extraer recursos de la naturaleza. De hecho, los cálculos por lo general no valúan, no le ponen un precio a la naturaleza, ¿verdad? Y entonces tampoco se toma en consideración que lo que nos ofrece la naturaleza, ¿verdad? Lo que le estamos quitando para enriquecernos, etcétera, podemos también estárselo quitando a otras personas, ¿cierto? Digamos, yo puedo, digamos, tener una empresa y necesito agua, saco el agua de un río, ¿verdad? Pero resulta que ese río también sirve para darle agua para tomar o para trabajar y cosechar a otra gente, ¿verdad? Esta idea de las interacciones, ¿verdad? Con los otros, con los animales, con la naturaleza, ha sido muy, muy complicado de incorporar en el análisis económico. Al menos, a veces hasta deliberadamente. La gente, los economistas no quieren meter esos temas dentro de sus cálculos, ¿verdad? Y por eso es que yo también me enfoqué dentro en las propuestas de Nordhaus, porque intentaba introducir dentro del análisis económico el tema del cambio climático. Y por último, nada más, resaltar que vean que el tema de la pandemia, una de las condiciones de posibilidad de haberse dado es la misma globalización, la apertura de mercados. En otras condiciones, el virus no se hubiera transmitido de manera tan fácil a todo el mundo, ¿verdad? Supongo que los países más abiertos desde el punto de vista económico son los países en los que vemos o veríamos mayor cantidad de casos. Los países que están más aislados van a tener menos casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno tiene un ejemplo, Nueva Zelanda, ¿verdad? Y países, ¿verdad? Que están aislados por cuestiones geográficas, naturales, pero también habría países que están menos conectados con la economía global y podrían tener mayor espacio de acción para responder a la pandemia, ¿verdad? Entonces, algunos ya están comentando de que
por ejemplo, un economista que es el líder en la investigación sobre desigualdades globales, que con la pandemia, la globalización va a sufrir un cierto retroceso. La gente, los países y los gobernantes, la sociedad civil, se va a dar cuenta de que estar tan abierto a la economía también, o sea, no solamente desde el punto de vista económico, sino también a nivel de la salud, es un riesgo, ¿verdad? Entonces, habría que manejar ese riesgo. Eso sería. Sí. Qué importante eso, Pedro, que menciona usted sobre el tema, digamos, de que la cierta imposibilidad que tienen los mismos economistas para pensar en aspectos no netamente, digamos, como numéricos o de costo-beneficio y de ganancia, ¿verdad? Sino para pensar en aspectos más de medio ambiente, más humanitarios, es decir, una economía más integral, ¿verdad? Más humana, ¿verdad? En dos platos porque a veces se genera y se ha generado muchísimo, me parece a mí, ese falso dilema, que para mí es un falso dilema entre economía y salud, ¿verdad? Como si la salud no dependiera de lo económico, ¿verdad? Y viceversa, como si lo económico no dependiera de la salud también, o sea, como si lo económico en el fondo no tuviera aspectos humanos, digamos, absolutamente necesarios, o como si detrás de la economía no estuviera repleta, digamos, de seres humanos. La economía no solo es una abstracción, ¿verdad? Sino que es una materialización producto del trabajo y la labor humana, ¿verdad? Entonces, qué importante eso, compañero. Muchas Quisiera gracias. entonces ahora, no sé si quiere agregar algo, compañero, perdón. No, yo no. Listo. Entonces, me pidió la palabra el compañero que está por acá, que sería Sebastián Miranda. Sebastián, que dice que no puede activar la cámara por alguna dificultad que tiene, pero que igual quiere aportar con un comentario y una pregunta. Perfecto, sí, gracias. Bueno, va que todo también va como a un comentario, tal vez como complementando un poco lo que Emanuel y el compañero Pedro expusieron, porque creo que, bueno, como usted dice, Iván, la economía es una cuestión materializada, pero creo que no podemos perder la perspectiva de que tenemos realidades distintas, ¿verdad? Y las élites han tratado siempre de, ahora escuchando ¿cómo se llama? Una conferencia de Yayo Herrero, que es una ecofeminista española, utilizó un término que me gustó mucho, que las élites lo que están haciendo es blindándose, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Ellos están buscando la forma de blindarse. Y si uno ve la visión del coronavirus, ¿verdad? En sociedades en teoría desarrolladas como Estados Unidos, los más afectados por el virus han sido las poblaciones más pobres, migrantes, afros, ¿verdad? Mientras que las poblaciones de alto ingreso, ¿verdad? Están prácticamente blindadas con su seguridad social resguardada y más. Y eso, para mí, esto también ha demostrado, ¿verdad? La extrema división y el menosprecio que tienen las élites por el resto, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nosotros podemos acá hablar de discutir de la necesidad de este nuevo humanismo, de ponerle rostro humano a esto, ¿verdad? Creo que el problema es que las élites esto no lo consideran como un factor, ¿verdad? De hecho, ellos consideran tanto en el capitalismo el recurso humano como el recurso natural como un insumo más y que tienden a externalizar, ¿verdad? De sus costos. Entonces, por eso muchas de estas cosas, ¿verdad? No entran en los libros contables y se ve en la dinámica, ¿verdad? De los empresarios, ¿verdad? Al traer personas nicaragüenses indocumentadas para pagarles salarios de hambre, ¿verdad? De hecho, al día de antier, el ministro de Agricultura hizo un comentario que entre líneas fue horrible porque él decía que, diciéndole a las empresas que en este momento, ¿verdad? No se vale traer inmigrantes. O sea, en este momento lo dijo muy enfático. Entonces, para mí fue como leer entre líneas que antes ¿verdad? Era una posibilidad, pero en este momento que estamos en crisis, no, ¿verdad? Entonces, eso se ve como muy en línea por ahí. Entonces, yo creo que el capitalismo verde ha
venido a hacer una respuesta, ¿verdad?, de las élites ante las crisis para poder blindarse de ellos. Y lo que ha hecho también el capitalismo verde es tirar todo el choruco a la población en general, ¿verdad? Ustedes, si uno ve el discurso desarrollado desde el 87, del 92 de Río, todo el discurso generalmente viene enfocado al crecimiento de la población, y generalmente ese crecimiento de la población enfocada en el tercer mundo. Y entonces, ¿verdad? Cuando vienen ahí ya discursos ecofascistas que dicen que hay que despoblar la tierra, hay que hacer control de la natalidad en los países del tercer mundo, hay que evitar que se desarrollen, ¿verdad? Que es una de las críticas que se le puede hacer hasta las políticas de descarbonización, ¿verdad? Que es una forma de parar el desarrollo económico de los países para que los países del primer mundo mantengan su forma de producir. Y creo que ahí es donde está el mayor problema, ¿verdad? Que es que los países del primer mundo obviamente se niegan a reducir su forma de producción, se niegan a reducir, ¿verdad? Se niegan a renunciar a su estatus, y ellos pretenden mantener su forma. Entonces, yo creo que a partir de esto, la ética ambiental es uno de los principales ejes que hay que trabajar. Hay un libro y bueno, una teoría muy interesante de Joan Martínez Alier, un filósofo español, que habla sobre la ecología de los pobres, ¿verdad? Y creo que hay que trabajar en una línea diferenciada entre lo que se está estableciendo a nivel de políticas gubernamentales y oficiales y lo que se debería trabajar a nivel de sociedad civil, porque como bien dice Emma, nosotros no nos vamos a subir al cohete cuando ya la gente pueda salir de este planeta, ¿verdad? La mayoría de nosotros va a tener que vivir acá y con lo que nos van a dejar. Entonces es una cuestión de organizarnos desde la base, desde las comunidades, y creo que la educación ambiental y una educación ambiental alternativa es básica, ¿verdad?, para esto. La pandemia para mí ha demostrado la necesidad de crecimiento, o sea, la de descrecer nuestra economía es una necesidad, puesto que países como el nuestro, ¿verdad?, que en este momento dependen de la importación de granos, de la importación de productos, de la inversión extranjera, ¿verdad?, está a la puerta de una de las recesiones más grandes que va a tener en su historia, ¿verdad?, y más pensando en cómo va a desplomarse la economía de Estados Unidos, que más del 90% de nuestros productos dependen de esa nación. Entonces, creo que esto también nos está impulsando a replantearnos, como bien dice, y una de las cosas que tenemos que replantearnos es todas las propuestas del descrecimiento que se habla y volver a fragmentarnos en poblaciones más pequeñas y poder generar otras dinámicas. Entonces yo creo que estamos a la puerta de un cambio grande, y creo que estos espacios son súper importantes como para comenzar a gestarlos. Perfecto, muchas gracias al compañero Sebastián Miranda. No sé si Pedro o Manuel quieren agregar algún comentario. No, yo creo que Seba se expuso muy bien. Creo que concuerdo mucho con lo que él desarrolló. Yo no trabajé más propuestas. De hecho, mi propuesta es ecosocialismo o economía basada en recursos, porque por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Quería hacer una cuestión más global, más informativa sobre este ámbito de ética ambiental, pero efectivamente, si seguimos como estamos, digamos, el consumo, como dice Seba, de los países desarrollados, sigue de la forma que está, no vamos a durar 30 años, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay... ese cambio que hablaba Sebas requiere un cambio de paradigma completo, digamos, y eso es lo más complicado, ¿verdad? Porque tiene raíces antropológicas, tiene raíces más complejas, ¿verdad? Pero efectivamente ya es una cuestión de supervivencia, es decir, si Homo sapiens llegó hasta acá fue porque efectivamente se adaptó a circunstancias diversas a lo largo de la historia, y efectivamente si Homo sapiens quiere seguir con vida en siglo XXI, ¿verdad? Ante la crisis planetaria que se viene, va a tener que adaptarse a otro modo de vida, otro modo de producción, otro modo de utilización de recursos, y eso incluye un cambio de paradigma que me parece a mí es más complejo que simplemente de un pronto para otro que todos reciclemos o que todos nos hagamos
ecoamigables al estilo PAC, digamos, ¿verdad? Que efectivamente es algo mucho más complejo, es mucho más complejo. Listo. Bueno, no sé si el compañero Pedro Solís quiere agregar algo. Si no, entonces le estaría dando la palabra a David Ibarra, que me pidió, digamos, para hacer un comentario o pregunta. No, no. Listo. Démosle espacio a David. Perfecto, listo, David. Adelante, David. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, Iván. Darle un agradecimiento a Manuel y a Pedro por las palabras, ¿verdad? Por la excelente exposición que nos dieron. También agradecerle a Doris por la invitación, ¿verdad? Y por el trabajo montar esta actividad. Bueno, sí, al menos quiero referirme un poco al tema del coronavirus, ¿verdad? Cómo esto ha sido, al menos desde la lectura que yo hago, como se han venido dando los casos, es de cómo se ha ido transmitiendo, ¿verdad? Desde los países, digamos, personas que están más vinculadas con el tema de viajes, ¿verdad? A través de aeropuertos y esa primera etapa que visualizo yo, ¿verdad? Que son turistas o que son personas de negocios que están muy vinculadas con esta misma dinámica global, ¿verdad? De conexiones. Pero estamos viendo yo lo que veo es como una segunda etapa en la cual ya se está llegando a otra fase, que es ya, y que está coincidiendo con lo que está observando la Organización Mundial de la Salud, que es el foco se está convirtiendo en los países de tercer mundo, principalmente Latinoamérica, ¿verdad? Vemos que el foco se está centrando ahí, ¿verdad? Y en estas regiones. Eh, Eso es muy interesante también desde lo que está comentando el compañero Sebastián, que cómo es que se pasa también cómo se visualiza primero con el caso de Costa Rica, cómo llegó el virus, primero a unos turistas norteamericanos, ¿verdad? Que se ve que ahí está el trato también a esos turistas, cómo fue, y ya luego una segunda etapa donde más bien ya son los trabajadores nicaragüenses que son los que están siendo infestados por también una responsabilidad de un gobierno, ¿verdad? Que tenemos en el norte de nuestro país. Que bueno, eso está provocando un contagio de manera comunitaria y eso también eh, nos va a afectar a nosotros. Gracias, bueno, que se está pidiendo ayuda para al, que haya algún tipo de colaboración, ¿verdad? Por parte de las Naciones Unidas mínimo, ¿verdad? Para poder hacer frente a las situaciones que están ocurriendo en la zona norte, pero muy feo también desde la perspectiva de cómo se está generando ahí nuevamente sentimientos xenófobos. Eso por un lado, y lo otro que estoy viendo y que me preocupa mucho es desde las élites, ¿verdad? De este país, cómo se están enfocando en el tema y cómo están aprovechando estos momentos, por ejemplo, para meter temas que son muy delicados y específicamente el tema del FES, ¿verdad? Del Fondo Especial para la Educación Superior, y que están cuestionando cómo se utilizan estos fondos, van a querer meter ahí, ahora en julio vienen eh, justamente cambios, ¿verdad? Y propuestas de aprobación de leyes para meter mano a la constitución política y variar, ¿verdad? Hacer modificación a la constitución con respecto a la autonomía universitaria. Y eso es muy preocupante, en particular me preocupa mucho y sobre todo en este momento en el cual estamos como, sería la expresión que maneja, ¿verdad? El tigre suelto y el burro amarrado, ¿verdad? Estamos casi que atados de manos de poder salir por justamente esas políticas del gobierno que para evitar los contagios, ¿verdad? El aumento de contagio. Entonces,
es muy preocupante, ¿verdad? Y también la proyección o el cuestionamiento que se hacen desde estos análisis que hace esta comisión de diputados, de cuestionar incluso las mismas humanidades, ¿verdad? La tendencia es hacia ir eliminando carreras que económicamente no son, o que desde la perspectiva del mercado no son considerados viables, ¿verdad? Entonces, pone a cuestionarse a las humanidades, a las ciencias sociales, y la visión que buscan los diputados es hacia la creación y que es la tendencia que ha venido dándose a lo interno al menos de la Universidad de Costa Rica, es la idea de como menciona la doctora Carmano, una universidad empresa, que en realidad lo que haga es producir títulos, ¿verdad? En serie, una fábrica, y que evite que se meta o se cuestionen, ¿verdad? Sea exista la crítica, que exista una visión humanista en esos profesionales que se van graduando, y lo que también es como darle el pie a que juega ahí el sistema, pues el mismo sistema capitalista, ¿verdad? De generación de individuos como productos, ¿verdad? Sin que se cuestionen, sin que se reflexionen, sin que se creen los espacios para este tipo de reflexiones, ¿verdad? Bueno, y eso era lo que yo quería aportar. Y tal vez una pequeña pregunta para Emanuel. Él menciona con él este tipo de sistema de producción capitalista que, bueno, nos tiene que hacer reflexionar. Quería preguntarle qué otras alternativas, tal vez puedo ampliar un poco más en ese sentido, qué otras alternativas se podrían plantear al sistema capitalista. Él visto un poco sobre, por ejemplo, el caso de la tipo de economía que es circular. Mencionan algo de economía circular o autosustentable, que amplíe un poco en ese sentido. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Hola David, muchas gracias por su intervención. Bueno, mi propuesta es una economía ecosocialista o una economía basada en recursos, ¿verdad? Donde se rompa prácticamente con la apropiación y acumulación de recursos y de riqueza. Obviamente muy utópico, ¿verdad? Más complejo que lo que estoy diciendo acá, y requiere una exposición muchísimo más seria en torno al tema. Pero yo creo que una economía basada en recursos, donde se rompa, como decía, vamos a ver, con esta cuestión de la teoría del valor, del capitalismo, y que efectivamente comienza a ver a la naturaleza como un igual, es decir, que no usemos, por decirlo de alguna forma, la naturaleza como un vehículo para nuestras necesidades, sino que comenzamos a darle otro tipo de valor, digamos. Por eso se requiere una renovación, por decirlo así, epistemológica. Es un poco complejo a veces de explicar digamos que en 3 o 4 líneas, ¿verdad? Pero prometo que te voy a pasar al WhatsApp más información sobre esas corrientes, ¿verdad? Que yo me ando metido en eso, y para que las discutamos luego, porque sí, o sea, lo que se requeriría es romper con la acumulación, digamos, de riqueza que tiene el capitalismo, tal vez romper con el dinero, ¿verdad? Con otra serie de variables, que obviamente es un poco utópico, ¿verdad? También está la economía circular, otros hablan de economía social, ¿verdad? De economía social de mercado, modelos cooperativistas, pero me parece a mí que la más radical y que la que nos podría salvar del posible colapso y extinción, que es una cuestión que es posible, ¿verdad? La extinción de la especie, sería romper, digamos, con esa lógica de, digamos, de acumulación que ya tiene de suyo el capitalismo, no solamente desde hace 200 años, ¿verdad? Sino con casi 500, con la acumulación originaria de capital que hablaba Marx en
sus escritos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es la única forma, digamos. Obviamente hay modelos alternativos, digamos, está bien economía circular, economía solidaria, están modelos cooperativistas, por ejemplo, Stiglitz y todos estos socialdemócratas gringos les da por eso, ¿verdad? Hay, por ejemplo, se habla de un nuevo pacto verde, ¿verdad? Donde el crecimiento, como decía Sebas, desacelera un poco y la expansión de recursos sea diferente. Pero yo creo que la más viable es la que se llama economía basada en recursos, donde efectivamente rompe con esta lógica de, digamos, de acumulación. Pero te voy a pasar más información en el chat para que después podamos discutir sobre eso. Listo. Bueno, le doy la palabra al compañero coordinador del equipo asesor ambiental, a Enrique Acuña. Lo escuchamos, compañero. Muchas gracias. Sí, bueno, pues hay muchas cosas que uno podría agregar, ¿verdad? Digamos, yo soy fiel admirador de uno de nuestros beneméritos de la patria, don Alberto Martín, que creó el solidarismo, y él en su libro de Capitalización Universal habla de un nuevo sistema que no fue entendido por la gente, lastimosamente. Sin embargo, pues una parte pequeña de lo que él dice se implementó como el solidarismo que tenemos actualmente y que ha llegado a aportar hasta un 10% del PIB de Costa Rica. Lo que decía don Alberto es que debería de agregarse una cuarta dimensión. Él tiene una cosa que se llama la teoría metafísica del dinero, y de hecho de ahí sale la idea para la primera tarjeta de crédito. No sé si ustedes sabían que la idea de la tarjeta de crédito nace don Alberto, y lo toma Diners Club a partir de un artículo que él publica en Reader's Digest en los 60. Pero entonces lo que él dice en su teoría del dinero es que la creación de los precios debería de incluir una cuarta dimensión en la que se permita, digamos, tomar una cuota, una parte, y se le dé a todas las personas. Entonces así, de la misma forma que la parte política, digamos, hace un, digamos, un sufragio universal. Él pone la política y la economía como dos opuestos, ¿verdad? Como el par de opuestos pues, que están siempre en toda la naturaleza, el positivo y el negativo, y las cargas eléctricas, ¿verdad? Positiva y negativa. Entonces dice que mientras la parte política hace el sufragio universal, la economía debería de hacer la propiedad universal, en donde cada persona es dueña, es propietaria, y entonces con ese porcentaje o esa parte del dinero que se genera en las ganancias de cualquier producto y cualquier proceso, entonces las personas pueden participar. Y trae un montón de teorías, un montón de técnicas y mecanismos para poder hacer eso realidad. Muy interesante, sumamente interesante. Entonces ahí, pues, digamos, esa parte sería bueno, pues, ese libro y esas teorías retomarlas. Yo trato de retomarlas en mis clases un poco. Conozco un poco de la familia de don Alberto, y he estado participando mucho en el solidarismo. Pero aún así, yo creo que aún así, pues hay más que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en economía circular, que si ustedes leen a don Alberto, se van a dar cuenta que el germen de lo que es economía circular ya lo trae don Alberto en ese libro. Entonces, digamos, todo esto es, por eso es que yo creo que era importantísimo, o es importantísimo este tipo de conversaciones sobre ética, porque todo tiene que ver con valor, ¿verdad? Cómo se le da valor y quién decide cuál es el valor de las cosas y todo. Por ejemplo, en uno de los libros que nosotros estudiamos en economía ambiental, se habla de que, por ejemplo, uno nunca digamos, nosotros acá en Costa Rica usamos los ríos para tirar los residuos de café, por ejemplo, tradicionalmente. Entonces, si el río nos está sirviendo para poder transportar esos desechos que se deberían de aprovechar de otra forma, entonces nosotros deberíamos de contratar el río, ¿verdad?
y porque él está trabajando para nosotros, nos está haciendo un servicio. Entonces ese contrato, ¿verdad? Es algo que falta. O sea, todos los recursos naturales que son contratados así, no son contratados realmente en ningún proceso de factibilidad, estudio de factibilidad, ni de presupuesto, ni de estudios de valor presente neto, ¿verdad? Y todo esto toman en cuenta eso, lastimosamente. Entonces, ese componente ambiental falta y yo creo que pues estos esfuerzos nos ayudan a ir hacia esa dirección. Después de leer a don Alberto, uno queda con muchas inquietudes y muchas ganas de trabajar en esas líneas. Inclusive, ¿verdad? Don Alberto hablaba de la desmaterialización del dinero y que ya se dio unos años después de sus teorías. Sin embargo, si ustedes ven en otros temas, hay ponencias y hay ideas de cómo algunas personas, inclusive muy recientemente, tienen en TEDx y en algunas otras exposiciones, ideas de cómo trabajar sin dinero, o sea, totalmente, una idea totalmente disruptiva, ¿verdad? Y creo que ellos lo han publicado en algunos casos antes de la crisis, pero creo que ahorita después de la crisis eso se vuelve muy interesante considerar, ¿verdad? Y más si estamos ahorita trabajando o vamos a trabajar a un nivel más autónomo, más local, de menos dependencia con otros países en cierta manera, o dependencia, digamos, de recursos, tal vez no dependencia de conocimiento, pero bueno, todo eso, pero son ideas así en general que les quería poner en la mesa, ¿verdad? Aunque quede abierta porque ya esto se extiende y más bien yo quería agradecerles que hicieran este esfuerzo extra. He estado trabajando mientras los escuchaba también directamente con Zoom. Zoom me contesta que no tienen tiempo ahorita para contestar. Ellos están dando respuestas automáticas. Y esto es el mismo problema, ¿verdad? Es una crisis de valores, ¿verdad? ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Cuál es el costo de haber hecho este evento y que otras personas no lo valoren, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, más bien, muchísimas gracias por permanecer y repetirlo, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena retomarlo. Ahorita estaba hablando con Doris, también la posibilidad de reprogramar o hacer algo así, tal vez no ahorita, pero una vez que tengamos más claridad de cuáles serían las herramientas que deberíamos de usar. Definitivamente Zoom ya sabemos que es débil, pero podemos trabajar un poquito más de eso después, en otro momento, y conversar y tener una lluviacita de ideas que a todos nos puede servir no solo para nuestras clases, sino para otros eventos fuera de la universidad también. Entonces, más bien, muchas gracias, eso era el comentario. Listo, muchas gracias, compañero. No sé si Emanuel o Pedro tienen alguna réplica. Yo soy Listo. bien. Sí. Nada más, bueno, pedir disculpas por la situación que se dio la vez pasada y esperemos que vuelva a suceder. Listo, entonces le doy la palabra a la compañera Doris Montero. Buenos días. Yo agradezco a los expositores por brindarnos este espacio de reflexión que contribuye a que la formación técnica se entrelace con lo que es la formación humanista y solidaria, y en este caso, pues, en su relación con el ambiente. También agradecer a todos los presentes y a quienes de diversas formas, pues, nos brindaron su colaboración. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Doris. Gracias en general. Entonces, creo que estaríamos por ahora. Yo no sé si tienen algunas palabras finales, Emanuel o Pedro, pero si no está, entonces, además, creo que ya es como un momento de cierre, ¿sí? Agradecerles entonces a los expositores, a Emanuel Campos, al profesor Emanuel Campos y al profesor Pedro Solís, a los gestores, en este caso al compañero Enrique Acuña, ¿verdad? Por la gestión en conjunto con la Escuela de Estudios Generales, ¿verdad? Y la coordinadora Doris Montero, ¿verdad? Les agradecemos esta iniciativa. Creo que el debate, pues, se generó, digamos, como de la mejor forma, ¿verdad? Más que respuestas, me parece como muy bien que quedaron como muchas reflexiones, ¿verdad? De todo esto, digamos, además es algo que para nada, digamos, está resuelto, sino que más bien está, digamos, como
como en la palestra, en la discusión pública, en la discusión en nuestras aulas con los estudiantes, etcétera. Sí, entonces agradecerles a todos y todas. Y bueno, ahí nos estamos viendo más adelante en alguna otra actividad que ojalá, digamos, este rico encuentro entre estudios generales y el equipo asesor ambiental, digamos, pueda propiciar, digamos, otra actividad, ¿sí? Entonces, muchas gracias, compañeros, y entonces que tengan una muy buena tarde de parte de la sede interuniversitaria de Alajuela y de parte de la UCR en Alajuela. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes.